Publicite en la radio 3755-525819. Buenas tardes para toda la audiencia, 89.9. Bueno, seguimos acá en la radio con mi amigo Javier Millán, quien les habla, Ricardo de Oro. Seguimos en lo que nos gusta, HDH, hablemos de historia, y muy metidos con el tema de la guerra de la Triple Alianza, para algunos la guerra de la Triple Infamia, en donde vamos a ver ahora en el transcurso del programa también cuestiones personales de los individuos, de los personajes que les tocó llevar adelante esta guerra, tanto de un lado como del otro. Y como hablábamos recién con Javier, todos tenemos luces y sombras, con la muerte ahí pisándole los talones, no es lo mismo que arriba del caballo contando sus estrellas. Así que bueno, permitime que pase el teléfono y te... Por supuesto. Para los mensajes de texto o los audios es 3755 43 12 96, es el teléfono de la radio, y como dijimos, vamos a ir contestando en la medida de lo posible todos los mensajes. Javier, estamos con un lindo tema que la verdad que nos atrapó. Sí, yo te quiero contar de que a mí este tema me apasiona mucho, porque yo estudié en Corrientes Capital y vivía en una pensión, Tucumán 1429, Tucumán y Moreno creo que era la dirección, el cruce de calles, y estaba a 2 cuadras y media del Club San Martín. Es un club de básquetbol, hay pileta, etcétera, y sobre todo el básquetbol, tipo el tenis, digamos, acá ahora. Y resulta ser que un día voy, amante de la historia, y miro una placa y dice: aquí funcionaba un hospital de sangre durante el cruce de Mitre a la guerra de la Triple Alianza. Entonces comienzo a indagar. No había Google en aquella época, claro. Los libros eran escasos. Entonces comienzo a preguntar a los vecinos que les gustaba la historia, claro, a algún otro compañero de estudio que les gustaba la historia, que conocían algún dato. Y ahí me empiezo a enterar que el ejército de Mitre cruza en Paso de la Patria. Por eso se llama Paso de la Patria, porque ahí se produjo el cruce del grueso del ejército. Sin embargo, el armamento cruzó en la Punta Mitre, en plena ciudad de Corrientes, y nosotros íbamos ahí, cuando éramos estudiantes, a tomar mate, fíjate vos, a la Punta Mitre, donde había una estatua de Mitre y una placa recordatoria que ahí también de esos eventos, claro, Mitre cruzó una de las columnas con armamentos. Claro, ahí está el río Paraguay, claro, que fue el itinerario de la guerra, digamos. Exacto. El río Paraguay al norte. Y bueno, la cuestión que después me entero que el Mitre no vivía ni en Corrientes ni en Paso de la Patria, sino en San Cosme. No sé si ubicás. No. Hay un radar, sí. Te voy a hablar de un radar, todos ubicamos San Cosme por eso. Sí. Está la Laguna Totora, famosa Laguna Totora, sí, que tiene chamamé, tiene poesía, hay libros, sí, que la nombran. Es más, en San Cosme, en el pueblo de la Laguna Totora, ahí vivía Mitre, y un día me voy a la casa de Mitre a mirar, claro, lo que era el rancho donde vivía Mitre, y te cuento que una cuadra antes, yendo de la ruta, vivían los padres de la doctora Ramonda, y vivió la doctora Ramonda. Miriam Ramonda, que ahora la directora del hospital. Que hoy es directora del hospital de Oberá. Exactamente. Inclusive fui hasta la casa. Vamos a preguntarle entonces a la doctora, claro. He hablado con ella tema sí. algunas veces. Pues sabés que me fui a la casa de los padres de la doctora Ramonda. Creo, no quiero hablar, son temas sensibles, pero creo que el padre ya había fallecido y me atendió la madre de la doctora Ramonda. Me hizo pasar a la casa y bueno, ahí me contó que pegado ahí a pocos metros estaba la casa de Mitre, y me contó la historia que boca a boca se ha transmitido. Claro. Mitre cruzó en 3 columnas, una en San Cosme, otra de los soldados en Paso de la Patria y otra con los pertrechos y armamentos por la Punta Mitre en Corrientes Capital. Mirá vos.
Yo te quería contar, antes de que nos metamos de lleno con la guerra del Paraguay, porque vos habías mencionado en el programa pasado lo que era Asunción, cuando dijimos que Francisco Solano López se conoce con Elisa Lynch, inglesa, viene, el gran amor de su vida. El gran amor de su vida, sí, sí. 5 hijos tuvieron. Vienen y arman en Asunción, que era una ciudad cosmopolita para el momento, esas grandes fiestas donde se decidían cosas. Tertulias. Tertulias, pero de gente poderosa del Paraguay, donde se hablaba de política, de ejércitos, y que ahí algo se habrá ido gestando también después para alargarse en este tema de lo que después conocimos como la guerra de la Triple Alianza. Y me puse a ver, porque como vos bien dijiste, había sido fundada Buenos Aires, pero después suben los conquistadores. Ayolas. Claro, entre ellos también estaba Domingo Martínez de Irala. Sí, señor, que Irala y Ayola fueron juntos. Claro, en el año 1541 llevan a Asunción, al Cabildo de Asunción, e instalan un reloj. Un reloj. Imagínate lo que era un reloj. Cuando la gente no tenía reloj, se guiaba o por el reloj de sol, o por la intuición, o por la sombra de los árboles. No había otra forma, otra manera de determinar el tiempo. Y dicen, cuentan los historiadores que tenía imprenta. Tenía telégrafo, sí, tenía trenes, sí, todo. Lo único que le faltaban eran automóviles. Exacto. Y cuentan los historiadores que gracias a este reloj la sociedad de Asunción pasó a ser una sociedad más organizada, porque como que marcaba los tramos de 8 horas para dormir, para trabajar, para descansar otras tareas. Fíjate vos cómo un reloj fue ordenando toda una sociedad. Y habla también de la importancia que tenía Asunción en esa época, una verdadera potencia. Para el virreinato, que decía era sede política y administrativa del virreinato del Río de la Plata. No era cualquier ciudad. Sí, señor. Era la ciudad. Sí, señor. Bueno, yo quiero contarte que inmediatamente cruzan el río Paraná, se produce el primer enfrentamiento. Y muchos dicen que ahí se jugó la suerte del Paraguay, que fue la batalla de Tuyutí, donde Paraguay pierde como 30.000 hombres. Porque Paraguay tenía la idea, o sea, López tuvo la idea en Tuyutí de, recién desembarcados los argentinos, brasileños y uruguayos que iban hacia Paraguay, inmediatamente después del desembarco, enfrentarlos en una gran batalla con muchísimos hombres para directamente volver a expulsarlos. Claro, frenarlos ahí. Frenarlos en seco, como quien dice. Pero resulta ser que ese día llovió y los pantanos de Tuyutí, no había pronóstico del tiempo en aquel momento, era la intuición, y los pantanos de Tuyutí imposibilitaron el movimiento de los cañones de López a rueda, con carros a rueda, tirados por hombres, con caballos y también, pocas veces con caballos, o burros. La cuestión es que ahí perdió 30.000 hombres el Paraguay, y muchos dicen que ahí perdió la guerra del Paraguay. Sí, fíjate. Porque después vino Boquerón, vinieron escaramuzas donde ganó Paraguay, le dieron ánimo al pueblo. Vino otra batalla que fue Boquerón, donde vuelve a perder Paraguay, y luego viene Curupaití, que fue el gran triunfo paraguayo y fue lo que frenó la guerra durante muchos meses. Exactamente. Y al poquito tiempo de Curupaití, Curuzú, que habíamos hablado de el buque insignia de Brasil, el Río de Janeiro, que lo mandan también le da ánimo al pueblo paraguayo, y hasta les hizo creer que podían aguantar. Sí, durante 2 días cuentan los historiadores que estuvieron festejando en los pueblos y en los cuarteles, haber mandado a pique con música, con arpa, con música, con fiesta, haber mandado a pique al Río de Janeiro, que era el buque insignia de Brasil. Es cierto, como vos decís, la guerra tuvo muchos vaivenes, y después empezamos a ver la parte humana de todos estos personajes. Repito, todos tenemos luces y sombras, nada más que cuando vemos a estos próceres, como que se agrandan estas circunstancias. Vos sabés, ¿no?, que muchos le recriminan a López, porque después de Curupaití empezamos
Tuyutí, Boquerón, Curupaití, Claro. y cuando se reanuda la guerra después de unos meses de inacción, de la sorpresa del sopapo que llevaron los aliados en Curupaití, 10.000 soldados aliados muertos. bueno, ahí sigue la guerra más al norte, viene Lomas Valentinas, cae Humaitá, cae Asunción. No te olvides que ya López había llevado la capital a Luque, A Luque, sí. que sería un pueblito, hoy es todo Asunción, Sí, sí, sí. pero en aquel momento era un pueblo cerca de Asunción, y luego la llevó a Peribeybuy, creo que se llama, Sí, Peribeybuy. donde tuvo la tercer capital Asunción. Y bueno, una vez que cae Asunción, ya directamente viene la batalla de Acostañú, A Costañú, que sí. quiero que me la cuente después, Sí, porque sé sí, que leíste sí, mucho sí, sobre el sí, tema. sí. Y Terrible termina Acostañú. en el norte de Paraguay, en el noreste de Paraguay, termina la última batalla, ya López con 400 personas, de los cuales 390 eran viejos, niños y mujeres, sí. y heridos, y fue una verdadera masacre la batalla de Cerro Corá, donde termina la guerra de la Triple Alianza, fallece López, fallece Panchito, ya contaste en el programa anterior que fueron enterrados por las manos de la propia Madame Lynch, y bueno, termina la guerra del Paraguay. Exactamente. ¿Por qué Bueno, decía de las luces y las sombras? No, Para no dejarlo pendiente, porque claro, hasta a mí me dejaste... me dejaste... No, el tema es el siguiente, que a veces también habíamos hablado de que en estas residencias, en Encarnación, en Asunción, como que se envalentonaban, como que podían enfrentar al imperio. Cuando hablo del imperio hablo de Inglaterra y de Brasil. Argentina estaba medio dubitativo todavía, López tenía la esperanza de que Argentina le ayudara. Finalmente Mitre le dice que no, y Uruguay era muy incipiente. Uruguay tenía 5 tipos Sí, y una muy bandera. poquito, muy poquito. Era solo para la foto. Sí. Los que pusieron la carne al asador realmente fue Brasil. Pusieron más de 130.000 soldados, una barbaridad. Sobre todo Brasil. Claro, una barbaridad. Con todo el dinero que significa, ¿no? Claro. Yo te quería contar otra de las batallas de lo que estábamos hablando, y vamos a ir llegando de a poquito a esas luces y sombras, que todos nuestros próceres pasan por ese tamiz. Se puede hablar bien de San Martín y algún historiador podrá decir otra cosa, se puede hablar bien de Belgrano y algún historiador podrá decir otra cosa, pero en definitiva es la humanidad también. Vos sabés que López, sin quitarle su patriotismo, ¿no? Creo que vos hablabas de luces y sombras. Yo te voy a contar de algunas sombras de López. Era tal la desesperación y tal el cuidado que tenía por las conspiraciones que supuestamente sufría López, gente que le decía a López, no, negro, paremos esta guerra y vamos a transar y vamos a perder lo menos posible, porque así vamos a perder todo. Que llegó a mandar fusilar junto con 18 funcionarios, altos funcionarios del gobierno, a José Vergés, que fue su ministro. Pero eso no es nada. Mandó fusilar a Gumercindo Benítez, que era suegro de su padre, Claro. ya fallecido, Carlos Antonio López, gran presidente de Paraguay. Mandó fusilar al obispo de Asunción, Manuel Palacios. Pero escuchá esta. Mandó fusilar a Benigno López, su hermano de sangre, luego de un juicio en el que terminó sentenciado por traición. Claro. Juicios que ya empezaban con la sentencia. Más o menos sumarísimos. Más o menos de los juicios, sin faltar el respeto a nadie, más o menos como los juicios de lesa humanidad que se le hicieron a Hitler y a los nazis, a los militares acá en Argentina, donde ya sabemos de antemano cuál más o menos va a ser la sentencia, porque las pruebas eran contundentes. Bueno, en este caso, sin pruebas tan contundentes, mandó fusilar a su hermano Benigno López. Es más, fueron condenadas por traición su hermana y su madre, la hermana del mariscal López y la madre del mariscal López, a quien no permitió que se le fusile y ordenó directamente que se la mantenga en prisión y se suspenda la pena de fusilamiento. Fusilar a la madre hubiera sido terrible, ya lo último, ¿no? Sí.
Fíjate, cuando vos me hablás de luces y sombras, y te estoy hablando de un patriota, claro, que dio su vida por el Paraguay. Sí, sí. Su fortuna, su vida, todo, lo dio Sí. todo por el Paraguay. Habríamos hablado antes de que cuando sentimos la muerte en los talones, la gente cambia y adopta este tipo de actitudes. Fíjate lo que hizo Hitler con su general estrella, que fue Rommel. Lo obliga a suicidarse. Si no, mataba a toda la familia. A Rommel. El general estrella, el zorro del desierto. Por supuesto. Bueno, comparando, ¿no? Sí, comparando. ¿Y quiénes son en definitiva los? Acá nos están haciendo señas para el. Qué lástima. Bueno, no, pero seguimos. Estén atentos porque tenemos que pasar la música. Más. Sí. No, yo quiero que vos me cuentes de esos generales, de esos partes de personajes ingleses que habían hablado sobre una actitud cobarde. Sí. López. Porque yo te hablo a vos de un héroe, pero también ese héroe tenía luces y sombras. Tenía sombras. Como las tuvo San Martín, tenía... como tuvo Belgrano. Bueno, parece que seguimos en la segunda parte del programa. Sí. Vamos a la pausa. Vamos a la música. Y seguimos. Sí, señor. Austral, el gigante de los autoservicios, con estacionamiento fácil, con buenos precios y toda la variedad en sus góndolas. Autoservicio Austral, Ruta 14 y Rotonda Kilómetro 8. Casa Burm es ferretería. Herramientas manuales, eléctricas y a explosión. Clavos, bulones, tornillos, cables de acero, cadenas, alambres, sogas, media sombra, focos y reflectores LED. Y todo para instalaciones eléctricas y de plomería. Todo eso y mucho más. Casa Burm es donde no hay lo que no hay. Avenida Libertad 612, Oberá. Teléfono 422-050 o 402-050. Mate rojo es la yerba misionera, el producto que a sus manos llegará. El temprano, el amargo compañero y el cistero tereré que tomarás. Mate rojo está en el gesto, el sabor que nuestra tierra cosechó. Mate rojo está en tu vida, está en lo simple que acompaña una emoción. La 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 la. Visite Oberá y alójese en el nuevo Hotel Cuatro Pinos. Centro de Implantes Dentales del Dr. Rafael Dutra. Aquí, su caso tiene solución. Centro de Implantes Dentales del Dr. Rafael Dutra. Larrea 815, teléfono 420-434. Bueno, comenzamos con esta segunda parte del programa. Habíamos estado hablando... Y quiero que me cuentes, porque yo te lo pinté como un héroe a López, sí, como lo pintan el 98% de los historiadores. Sin embargo, hay algunos historiadores que han relatado actos que podrían tildarse de cobardía por parte de López. Yo creo, ahora voy a comentar dos casos concretos de sus propios generales, oficiales de alto grado. Yo creo que igual López fue un héroe. Por ahí, no, sin duda. Por ahí se envalentonó, porque él defendió el Paraguay con su vida. Por ahí se envalentonó, y después que empiezan con esa psicosis, por eso habíamos nombrado Hitler y Rommel, de que todo lo quieren traicionar. Y eso es muy propio del poder, más en una guerra. Más en una guerra. Y más en una guerra donde López sabía que no se jugaba solamente perder una guerra, que perder la guerra era la desaparición del Paraguay. Exactamente. Y así como voy a contar esto, voy a contar el final. Bueno, ahora vamos a contarles. Habíamos dicho que a partir de 1867 la guerra empieza a inclinarse, la balanza empieza a inclinarse a favor de los aliados. A favor de los aliados ya directamente. López no tenía recambio, no tenía soldados, le habían cortado las vías por donde podía recibir más cañones. Había caído Maitá, donde podía recibir cañones, balas, municiones, rifles. Bueno, la balanza ya se había inclinado a favor de los aliados. En 1869, ya cerca del final, porque recordemos que el 1 de marzo muere López y heroicamente muere.
O sea, muere como un héroe. Muere como un héroe, sí señor, Sí, muere señor. como un héroe, y voy a contar una parte también de por qué muere como un héroe. Sin embargo, hubo un general de apellido Garmendia, que era un general paraguayo, puesto por López, que dice así: afirmó que cuando el mariscal tomó conocimiento que las fuerzas aliadas habían llegado a sus posiciones a apretarlos, abandonó como un pusilánime el campo donde sus soldados se batían heroicamente y morían. Eso fue en Loma Valentina. Claro, exactamente, eso dijo Garmendia. Eso O dijo, sea, como que López huyó faltándole la palabra a su propia gente de pelear hasta de morir. decir yo me quedo acá y si morimos, morimos acá. Y se va. Eso dice Garmendia. Después hay un coronel inglés al servicio del ejército paraguayo, Jorge Thompson, o George Thompson, como quieran llamarlo, Sí, señor. que dijo algo parecido también en 1869, en estos momentos finales de la guerra, y dice así: que al retirarse Francisco Solano López había incumplido la promesa que había hecho a sus tropas de permanecer y vencer o perecer con ellos. Eso dice Thompson, un coronel. Claro, ahí te pinta la parte fea de López, digamos, Sí. como que si tuvo actos de cobardía. Ahora, todos estos actos de cobardía terminaron con la demostración de valentía Sí. que tuvo en Cerro Corá. Porque en Cerro Corá, cuando llega al norte del Paraguay, ya en la frontera con el Brasil, al noreste del Paraguay, los indios le decían a López: nosotros te llevamos de acá, salva tu vida, te vamos a llevar por caminos que nunca nadie te va a encontrar, Claro. en la selva, y vas a poder vivir. Y López eligió morir Se como queda. un héroe. O sea, Y no solo se queda, sino que primero lo hieren a López con una espada, algunos dicen que fue con una lanza o con una bayoneta. Finalmente, de un disparo en el corazón lo terminan matando. Pero ¿qué había hecho López? Había cortado un pedazo del paño de la bandera paraguaya y se lo había tragado. y comenzó a comer la bandera, La del bandera Paraguay, paraguaya. para que no se la lleve cayera el enemigo. Exactamente. Eso no lo hace un cobarde. No, evidentemente Eso no lo hace un cobarde. No, yo estoy convencido de que López finalmente fue un héroe que a veces, alionado por el mismo entorno, lo llevan a cometer estos errores. Por eso él, antes de Curupaití, se entrevista con Mitre y en cierta forma le pide a Mitre que pongan un punto final a esta guerra. Pero el Y punto final era la desaparición de Paraguay. y claro, se tenía que ir López y todo su gobierno tenían que irse y dejar el Paraguay. Vos sabés que muchos autores hablan de esa huida que tuvo López en Lomas Valentina, donde lo único que faltó fue la foto del carruaje, porque no había fotografía, Claro. del carruaje de López yéndose en medio de la noche con la batalla perdida. Pero Hay otros actos pero que hablan bien de él. claro, mucha gente dijo eso, pero te cuento que, por ejemplo, el sable que acompañó a San Martín durante toda su campaña, San Martín desde Francia se lo dona a Rosas A Rosas, exactamente. por el hecho de la batalla de Obligado. Claro. Imagínate lo que es para Rosas el honor de recibir como regalo el sable de San Martín. Único. Único. Bueno, yo te cuento que Rosas, desde el exilio, llevó el sable, y desde el exilio, En Inglaterra. en Inglaterra, que financiaba la guerra del Paraguay, le donó el sable que San Martín le había donado a él, se lo regaló a López por el patriotismo demostrado en la guerra de la Triple Alianza. Exacto. Y no se condice eso con esa huida cobarde que la tuvo, Bueno. que la tuvo López en Lomas Valentina. Yo creo que todos los seres humanos tenemos lo que se llama el instinto de supervivencia o ese instinto de vida. Y repito, cuando la muerte te pisa los talones, no sabemos cómo vamos a responder. Y hay otra cosa, Y que los estaba, soldados- estaba su esposa y sus hijos también. hay otra cosa que los soldados no sabían. López sí había hablado con Mitre. López sabía que estos que redactaron esos partes que vos contás, capaz tampoco sabían. López sabía que la guerra era muerte con el Paraguay y sabía que muerto él terminaba el Paraguay. Exacto. Se lo había dicho Mitre. Acá el tema no es ganarte la guerra, negro. Acá el tema es que vos te vayas, te pierdas de acá, lo iban a matar después, igual sí o sí, tipo Moreno y tantos otros, lo iban a matar después a López,
pero la condición era que el Paraguay quedara bajo el protectorado de Brasil y de Argentina. Exactamente. Desaparecía como país. Paraguay. Y López la tenía clara. Sí. Yo soy el Paraguay. Y se cargó. Y gracias a haberse cargado esa misión hasta la última batalla de Cerro Corá, el Paraguay volvió a rearmarse con Paraguay. Vos me contaste recién, y yo te recuerdo para que no te olvides, esa anécdota de la última batalla de Boquerón respecto de las personas que después reconstruyeron el Paraguay. Sí, bueno, una de las personas fue Bernardino Caballero, después había un grupo de patriotas que se habla de que por qué las fuerzas aliadas, o en especial las fuerzas brasileras, le habían perdonado la vida a Bernardino Caballero. Caballero, después vamos a contar también, fue uno de los héroes de la batalla de Acostañú. Acostañú, una batalla totalmente desigual, porque en esos campos de Acostañú se presentan 6.000 paraguayos, y acá quiero dar un dato interesante que los historiadores lo resaltan. Se encuentran 6.000 paraguayos en donde habían soldados, veteranos, jóvenes, niños y mujeres, 6.000. Y del lado brasilero, y algún un poquito uruguayos, 20.000 soldados, y esto es lo que quiero destacar. Dicen los historiadores que pudieron tomar los datos de esto, que los soldados venían frescos, los brasileros y los uruguayos, venían frescos, venían con buen armamento, todos soldados, no había heridos, todos profesionales, soldados, y bien alimentados. Destacan ese tema, bien alimentados, porque un soldado que está refrescado con agua, bien alimentado, está como con ganas de batallar. Bueno, del otro lado... Yo quiero contarte algo. En Malvinas, los ingleses reponían la tropa, salvo los cuerpos comando, que están preparados para eso, reponían las tropas comunes cada 3 o 4 días. Los helicópteros la llevaban al barco y traían gente descansada al frente. Exactamente. Y a los 3 o 4 días los volvían a llevar a estos al frente, y a los que estaban en el frente los llevaban a que hablen con su familia, a que miren televisión, a que se calienten el cuerpo. Sí. En cambio, el soldado argentino hacía 3 meses que estaba ahí, en un pozo de zorro mal comido, y eso también decidió la guerra, ¿no? La cintura, sin lugar a dudas. Y no retrocedieron. Bueno, eso le pasaba al Paraguay en las últimas etapas. Lo que destacaban los historiadores, que el ejército brasilero estaba bien alimentado. Entonces era un ejército que estaba dispuesto a batallar. En Acostañú hay un hecho muy particular. Comienza esta batalla desigual, 6.000 mal armados contra 20.000 bien armados. Sí, señor. Y Brasil, el ejército brasilero, que estaba bajo las órdenes del Marqués de Caixa, bajo las órdenes del Marqués de Caixa, cree que con la primer metralla que pueda descargar el ejército brasilero, los iba a poner en retirada al ejército paraguayo. Recordemos que ya agosto de 1869, ya la guerra estaba decidida, pero estos grupos que estaban bajo las órdenes de Bernardino Caballero, estaban permitiéndole al resto del ejército, al grueso del ejército, que se pudieran rehabilitar, que se pudieran reorganizar para una contraofensiva. Bueno, no pasó eso. En Acostañú fue una masacre total. Pero ¿qué pasa? Quedan ahí, quedan peleando hombres, mujeres, niños del ejército paraguayo, quedan peleando en Acostañú, y a la tarde, dice que era un calor infernal, a la tarde prenden fuego a los pastos secos. Brasil prende fuego a los pastos secos, el ejército, y los va tomando. Dice, quedaron atrapados en una muralla de fuego y acero. Claro, esto ocurrió como el yunque y el martillo. Exacto. Como peleaba Alejandro Magno, ¿viste? Claro. Que simbolizaba las batallas como el yunque y el martillo. Exacto. Si yo te logro atrapar a vos entre un yunque y un martillo, y no tenés sos harina, ¿no es cierto? Dice que quedan a altas horas de la noche ya, quedaron solamente cuerpos y uniformes rojos tirados y las banderas caídas. Pero ¿qué pasa?
este acto heroico, y acá sí tenemos que hablar de heroísmo y Sin de duda, patriotismo. sin duda. A mí se me eriza la piel, hablar del Paraguay es... El 16 de agosto, esto ocurrió el 16 de agosto de 1869, todos los años, el 16 de agosto, y en honor a estos niños, Paraguay celebra el Día del Niño. Fíjate vos... Es el único país que no celebra el Día del Niño en el mismo día que lo celebra todo el mundo. No, lo celebran sino que en Paraguay en honor a Costañú, porque lo festejan el día de la batalla de Acostañú. Exactamente, por los niños que murieron en Acostañú. Qué terrible, ¿no? Bajo esa muralla, así dicen los que lo describen, de fuego y acero. Los masacraron ahí. Vos sabés que después de Acostañú ya viene Cerro Corá. Exacto. Viene directamente la huida, ya sin escaramuza, era huir el que corre más rápido, digamos, hacia el noreste del Paraguay, y se produce el último enfrentamiento, la última masacre en Cerro Corá, donde muere López. Pero antes de morir López, le encarga a 2 adolescentes que se vayan a recorrer los terrenos aledaños para ver si encontraban ganado para la comida. Claro. Eran 400 personas, pero había que alimentarlo. Que se vayan a recorrer y traer ganado para alimentar al ejército. Y entonces, cuando se produce la batalla de Cerro Corá, que llegan los brasileros y le matan a López a los 15 minutos, eran 5.000 contra 400, 400 viejos, mujeres y niños, ¿no? Y heridos. Cuando vuelven, ya se había producido la batalla. El conde de Orleans manejaba esa... López le manda a Bernardino Caballero, que tenía 13 años, 11 años, 12 años, a 2 adolescentes, le manda y le dice: muchachos, vayan a ver si encuentran unas vacas y traigan. Cuando vuelven, encima sin vacas, cuando vuelven, ya se había producido la batalla y salvan la vida. Y uno de esos adolescentes que mandó a buscar vacas, López, fue Bernardino Caballero, que fue presidente del Paraguay. Exacto. Y que fue uno de los artífices y héroes de la reconstrucción del Paraguay. Y te digo más, el fundador del Partido Colorado. Ah, mira vos, eso no sabía. El fundador del Partido Colorado, Bernardino Caballero, que gobernó Paraguay durante décadas. No me digas. Sí, señor, sí, señor. O sea que López tuvo el latino sin querer... de pasar esa posta. De pasar esa posta. Sí, sí, sí. Bueno, vos me decías luces y sombras, y sí, capaz si López hubiese firmado la guerra del Paraguay se hubiese detenido, y Paraguay hubiera perdido menos de lo que perdió, aunque yo estimo que hubiera desaparecido como nación. Y fue el patriotismo de López, llevado hasta Boquerón, hasta Cerro Corá, fue el patriotismo de López lo que logró salvar al Paraguay como unidad. Sí. Paraguay no es hoy una provincia brasilera, no es hoy una provincia argentina. No te olvides que Formosa y Misiones también, con los límites, claro. Era parte del Paraguay. Exacto. Y pasó a ser de la Argentina. Pero Paraguay, y eso te voy a contar ahora, como nación quedó preservado gracias al heroísmo de López, aunque haya tenido actos cobardes. Sí. Contame lo que me vas a contar. No, te quería decir, habíamos hablado de Bernardino Caballero, que fue uno de los fundadores también del Partido Colorado, y también Paraguay tiene que reinventarse, tiene que barajar y dar de vuelta, y está Nicolás Vázquez, Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga, Manuel Trifón Molina, que fueron militares y civiles, que son los que tuvieron que encarar la reconstrucción de Paraguay. Y quería contarte otra cosita. Reconstrucción de Paraguay que hoy va camino a ser potencia. Sí, sí, ya es potencia. Falta poco tiempo. En Paraguay, me contaba un amigo, los precios no varían de un año al otro. No. Existen hoy en cosas los mismos precios que hace 5 años. Como dato, ¿no? Exactamente. Bueno, recordemos que la guerra comienza en 1865 con Mitre y termina en 1870 bajo la presidencia de Sarmiento. Estos héroes o estos patriotas paraguayos se juntan a negociar, y hay una frase que se le atribuye, algunos se lo atribuyen a Sarmiento y otros a Mariano Varela, que fue el canciller argentino en ese momento, que dice así:
La victoria no otorga derechos. Sí, pero eso era para la tribuna. La victoria no otorga derechos. Porque Lo esquilmaron a Paraguay. claro. ¿Pero por qué? Porque Sarmiento, en cierta forma, si bien como vos bien dijiste, Formosa pasó a ser el lado argentino y parte de Misiones pasó para el lado argentino, utilizando los límites naturales, Brasil se metió en Paraguay y le comió Y le robó muchísima pero millones tierra. de hectáreas. Millones de hectáreas. Exacto. Y de valiosísima, porque hoy es una agricultura impresionante la que tiene Brasil en ese Claro, y lugar. justamente el sur, que es la parte productiva. La parte productiva de Entonces, Brasil. esta frase que algunos se lo atribuyen a Sarmiento y otros a Mariano Varela, que era el canciller, la victoria no otorga derechos, de cierta forma, Sarmiento intentó frenar esas ansias expansionistas de Brasil, que así todos se quedaron con gran parte Vos sabés de que Paraguay. tal fue la histeria de López. Vos me hablabas de luces y sombras, me acuerdo de esa frase siempre, y comienzo a juzgar a personajes de la historia con ese adagio tuyo, todos tenemos luces y sombras. Bueno, me empiezo a juzgar a mí mismo. Está también, bueno eso, ¿eh? También desde ese punto de vista, sinceramente te lo digo. Entonces, todos tenemos luces y sombras. A ver, Entramos vamos a un tema musical, al tema musical, y, sí. te cuento una de las sombras de López. Gauce Supermercado es más servicios, porque podés pagar luz, agua, teléfono, cash power. ¿Dónde? En Gauce Supermercado. Gauce Supermercado, unida y vuelta con la gente. Y además haces tus compras. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Bueno, comenzamos esta tercera parte del programa y seguimos hablando con el doctor de Oro respecto de las luces y sombras de López. Yo quiero contarles que a la historia no la escribe cualquiera. A la historia la escriben los que ganan. Así que cuando yo leo algo en contra de López y en contra de que Rosas le haya regalado el sabre que le regaló San Martín a López, como lo hizo, cuando encuentro un comentario que me contrasta con la muerte heroica que tuvo López en Boquerón, cuando escucho algo que me hace dudar del heroísmo de López y del pueblo paraguayo, automáticamente desconfío y digo, a la historia la escriben los que ganan. ¿Sabes por qué te digo? Eso quiere decir que hay otra historia. Porque con respecto a Madame Lynch se dijeron tantas cosas. Se dijeron que era una prostituta porque se había casado con otro anteriormente, cosa que en Europa... sí, estaba con 20 años, se había casado con un médico, pero ya estaba divorciada. Manuelita Sáenz, lo mismo. Claro, cuando lo conoció a López ya estaba divorciada. La historia inglesa, que se encarga de hacer la historia posguerra para seguir manejando los pueblos. O sea, ellos ponen la plata, generan la historia y después la escriben. Y ahí te dicen quién es héroe y quién no. Quién es héroe y quién no. ¿Viste? Entonces, así es fácil, ¿eh? son terribles, ¿no? Claro. Entonces, yo por ahí cuando escucho algo en contra de López me acuerdo de eso. Pero sí quiero contarles algo que es cierto. Había una mujer, como acá hubieron mujeres patriotas, o en el norte de América con Bolívar hubieron mujeres patriotas y muchas. Paraguay también tuvo sus mujeres patriotas. No solamente las damas de Asunción que donaban joyas, cosían uniformes, hacían bandera, atendían heridos y hasta pelearon con el fusil en mano. Una de las mujeres que se destacó fue Pancha Garmendia, que capaz haya tenido que ver con el general Garmendia. Posiblemente, que vos sido hermana de él. Bueno, Pancha Garmendia fue una mujer que hizo todo lo que una mujer puede hacer por su patria. Atendió heridos, ayudó a acarrear cosas, atendió niños, ancianos, soldados que volvían, todo. Repartió agua en la tropa durante la batalla y hasta empuñó el fusil. Pero una mujer muy hermosa. Y dicen
algunos historiadores que López, que le gustaban las mujeres hermosas, sí, a quien no le gustan las mujeres hermosas, porque es fácil decir a aquel le gustan las mujeres, bueno, Claro. si sos hombre, Tenía buen gusto. claro, medio que a todos nos gusta. Pero no todos hacen eso. Comenzó a cortejearla a Garmendia. Ah, mira vos. Y Garmendia, Pancha Garmendia, fiel a su concubino, a su compañero, no accedió a las propuestas de López. Lo rechazó. Y por eso dice que López le hizo un juicio de traición y la mandó fusilar, y como no había balas, la fusilaron con lanzas Ah, la pucha. a Pancha Garmendia. Después de haber ofrendado su vida por... Ahora bien, a la historia le escriben los que ganan. Yo no sé si eso habrá sido así, pero sí es cierto que López le mandó fusilar a Pancha Garmendia después de un juicio de traición. Sí. En todos estos movimientos sociales, como puede ser la preguerra, todos estos movimientos sociales, están esos adulones, como habrá ocurrido seguramente en Asunción, en esas fiestas fastuosas, porque seguramente López vivía en una hermosa casa, una hermosa residencia, en donde se empezaban a leonar entre ellos, y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, y vamos a entrar en Brasil. Se vamos piensan como a psicotizar, Claro, de exacto. que la guerra no Sí, es tan ¿Qué difícil pasa? como es. ¿Qué ha pasado en todas las guerras? Fíjate que en 1982 en nuestro país, desgraciadamente, Galtieri en el balcón de la Casa Rosada, 200.000 personas vitoreándolo abajo, y a los 2 meses estábamos llorando la muerte de nuestros jóvenes. ¿Vos sabés que yo soy clase 62, nada más que como yo hice el secundario en el Liceo Militar General Espejo, yo ya tenía cumplida la conscripción, porque si no era mi promoción la que iba. O sea, te hubiera tocado ir. Y Bueno, me hubiese tocado, sí, acá no era, posiblemente. fueron varias personas conocidas. Creo que el colega, yo no soy periodista, pero creo que Jaquet, que es dueño de la radio, creo que si no fue convocado, fue excombatiente, o sea, Sí. estuvieron ahí de ir a la guerra. Sí. Otros amigos de Facebook que tengo, Colosmec, y un montón de policías que de mi época que ya están retirados y fueron todos a la guerra. Sí. Tengo una persona que, un amigo mío que prestaba servicio en la primera, estuvo en la guerra en Ganso Verde, Claro. donde los burkas La venían. pradera de Ganso Verde. La pradera de Ganso Verde, donde los burkas venían con cuchillo y mataban degollando Sí, a la sí, persona sí. por efectos psicológicos. Exacto. Bueno, él cuando escuchaba a los colectivos, si me está escuchando que me perdone, pero es cierto, cuando él escuchaba a los colectivos que se quedaban a dormir en la guardia, con la terminal que estaba atrás de la primera, cuando escuchaba a los colectivos a la madrugada ese ruido, dice que él saltaba de la cama muchas veces. Claro. Imagínate vos que eso nos pasó, y sin embargo, pocos días antes, Galtieri había dicho en la plaza: si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla. 200.000 o sea, personas eso que en vos la- dijiste. en la plaza, sí. Y sin Sí. embargo, la realidad era totalmente distinta a ese envalentonamiento Sí. social. Por del que eso estaba digo, hablando. siempre en estos momentos previos a las guerras, estos enfrentamientos, estos movimientos sociales terminan siendo totalmente contraproducentes, porque lo endiosan al jefe, al líder, le hacen creer que es invencible, cuando la realidad al poco tiempo te demuestra una cosa totalmente distinta. Y le habrá pasado esto al mariscal Francisco Solano López. Él era un hombre de mundo, había viajado por Europa, se había formado en Francia, es decir, tiene una cultura general que para el común del ciudadano paraguayo era toda una celebridad. Sin duda. Se habrá envalentonado con todo esto, que Todo le palmeaban la espalda. Claro, todo le palmeaban la espalda, metele que vamos a ganar. Sí, señor. Y finalmente destrozó, bueno, la guerra destroza el Paraguay, y muere él y toda su familia, salvo su esposa y su hijo más chico. ¿Vos sabés qué otra cosa que decide la guerra, y también la he leído esta? Es la capacidad de reponer el armamento que perdés. Definitivamente. Todas las guerras las han ganado, salvo golpes de suerte y casos muy excepcionales, aquellos ejércitos que pueden reponer lo que pierden. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la batalla del Atlántico, le decían a Churchill:
señor, los submarinos alemanes están hundiendo, te invento el número, 10.000 toneladas por día de barco. Si es así, vamos a perder la guerra. Y le dice Churchill, ¿cómo dijo? ¿Cuántas toneladas están hundiendo? 100.000 toneladas. Usted lo leyó, te estoy inventando, sí. 100.000 toneladas de barcos por día. Y usted lo lee en los diarios, le dice Churchill, de que estamos produciendo nosotros 110.000 toneladas de barco por día. ¿Quién va a ganar la guerra? Claro. Algo parecido le pasó a la Argentina. La Argentina por ahí, con el heroísmo de nuestros pilotos, heroísmo histórico, ¿no?, de nuestros pilotos, hundimos el Sheffield. Claro, pero hundimos el Sheffield, pero los ingleses trajeron 10 buques a los 3 días para reponer el hundimiento del Sheffield. Y a nosotros nos derribaban un avión y no teníamos cómo reponerlo. No había recambio. Y eso le pasó a López. El Paraguay encerrado, sin salida al océano, no había comercio aéreo en aquel momento. Incluso armamento que él había comprado a Europa se lo intervienen en el Río de la Plata y pasa a las fuerzas aliadas. A las fuerzas aliadas, exactamente. Entonces, con eso quiero decirte que algo parecido a eso le pasó al Paraguay, en el sentido de que encerrado en sus fronteras, sin que nadie le compre una mísera mercadería, sin poder reabastecerse, y sin poder reabastecerse, fue perdiendo lo que tenía y no lo podía reponer. Estaba condenado, totalmente. Brasil condenado. Y Argentina, por su posición geográfica, por los dos pulpos de América del Sur que son, y con la ayuda financiera de Inglaterra, perdían 10 caballos, ponían 100. Exacto. Perdían un barco, ponían 10 para reponerlo. Perdían 10.000 soldados y había 40.000 más dispuestos a reponerlo. Una historia que me quedó colgada, sabemos que Mitre, el gobierno de Mitre va de 1862 a 1868, el de Sarmiento de 68 al 72, al 74, perdón. Bueno, en 1868, que iban a pasar las fuerzas argentinas para sumarse con las fuerzas uruguayas y brasileras, Mitre detiene el ejército argentino, lo detiene en Corrientes y apenas avanzado un poquito en Paraguay, porque la efervescencia en contra de la guerra de la Triple Alianza era tal en el país, era tal en el país que Mitre teme que lo van a derrocar, teme por su derrocamiento. Entonces le manda a los brasileños adelante. Claro, frena al ejército argentino, lo deja apostado en Corrientes por si tiene que venir pronto a Buenos Aires a salvarle el pellejo. A defenderlo a él. Exacto. Vos sabés que a Mitre yo siempre lo admiré por haber creado el diario de la Nación. El diario de la Nación fue fundado por Mitre. Y siempre lo admiré, y lo admiré como historiador, porque fue un historiador que nos habló sobre San Martín, sobre Belgrano, tiene escritos históricos espectaculares. Y un hábil político. Sin embargo, un tipo egoísta, ¿no? Un tipo egoísta, porque eso no se hace. Si vamos al Paraguay, que ya era una mala decisión, mandar a los brasileños adelante y guardar el ejército para que te guarde la espalda en Buenos Aires llegado el momento, es una actitud que podrá ser una habilidad política espectacular, pero las habilidades políticas no siempre están en concordancia con el patriotismo. Bueno, termina el programa, colega. Bueno, desgraciadamente... La verdad que lo pasamos lindo, a mí me gusta lo que hablar hacemos. Del heroísmo del Paraguay es distinto. Por eso yo estoy bastante emocionado hoy, no tengo el ánimo que tengo en otros programas, amén de que, bueno, he tomado, como te contaba, algunas decisiones en mi vida que no fueron muy fáciles de tomar. Está bien. Y eso me ha dejado, si bien no te las conté, pero le cuento a la audiencia a la cual tampoco se las voy a contar, que bueno, son decisiones que me han dejado con el ánimo un poco decaído, pero así es la vida. Bueno, vamos a agradecerle al señor Tony Lindstrom, al señor Jorge Cus, a Gustavo Cus, que es el que hace los videos para el programa. Y bueno, seguimos, creo que nos queda un programa más.
podríamos hacer todo un... Podemos hacer de vuelta un reconto de todo lo que los programas que hicimos, y contando las historias lindas. Contando las historias lindas. Exacto. Las anécdotas. Y las anécdotas. Que el tambor de Tacuarí. Claro. Que el sable de San Martín. Exactamente. Las peleas entre Alberdi y Sarmiento. Algún amante que haya habido en el camino. Ha habido varias. Sí. Así que... algún hijo natural que haya aparecido. Que eso es justamente cuando me hacen los comentarios del programa, me dicen que eso es lo que más atrae, lo que más gusta, ¿no? Esas anécdotas que en la escuela a nosotros no nos enseñaron eso. Sin duda. Porque ahí sí que nosotros aprendimos de que el héroe era impoluto, impecable, prácticamente que no tenía necesidades, pero ahora, rascando un poquito más la historia, sí, señor, encontramos otro tipo de situación. Bueno, amigo mío, un gusto haberte tenido en el programa nuevamente. Muchas gracias. Gracias al público. Hasta luego, hasta el próximo jueves. Buenas tardes. Publicite en la radio 3755 525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755 525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.